La palabra del Señor me indica con una mano cuando ya esté ahí. Primera de Corintios 15:57. Aquí. 15:57. Amén. La palabra del Señor declara en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más lo leemos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, tu palabra ya es bendita. Nosotros, Padre, te pedimos, Señor, que añadas bendición en nuestro corazón, que la palabra que tú nos hablas este día lleve fruto y que el fruto permanezca. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. El tema de hoy, más que prédica, va a ser a manera de enseñanza. Amén. Y conforme leíamos ahí, ¿verdad? En Primera de Corintios 15:57, si lo quieres leer, por favor, una vez más. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de esta tarde, de este domingo hermoso que Dios nos regala, es del dolor a la victoria. Del dolor a la victoria. Y yo le quiero dar gracias al Señor por esta palabra tan hermosa que hablaba mi espíritu esta mañana, porque nosotros hemos de entender cómo la palabra del Señor al venir a nuestra vida tiene siempre un propósito. Y yo le quiero dar gracias al Señor por la manera como por la fe todo lo recibimos. La palabra del Señor declara que por fe, todo aún lo que vemos existe hoy por la fe. El Señor dio la palabra y como Él dijo fue hecho. Y en la palabra del Señor, al declararnos más gracias nos sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Él fue el que nos amó, Él es el que tiene un propósito. Lo primero que quiero tocar ahorita es acerca de que para que haya un nacimiento se necesita una unidad, ¿cierto? De lo natural, Dios nos enseña lo espiritual. Para que nazca un bebé es necesaria la participación. Es muy necesario que haya hombre y mujer, ¿cierto? Esposo, esposa. Que haya una unidad. Y de esa unidad, el fruto, vienen los hijos. Y así como esa unidad físicamente, para que tengamos algo que nazca espiritualmente, ha de haber una unidad. ¿Unidad de qué? Unidad del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu humano, de ahí da nacimiento al propósito de Dios para nuestra vida. Como es muy necesaria la unidad la intimidad entre la pareja, es muy necesaria la intimidad de nosotros con el Espíritu de Dios. El Señor lo que me enseñaba esta mañana para compartir es de que mire y ponga a ver. En la intimidad cambia todo. Cambia hasta el lenguaje. Cambia el tono de voz. Cambia las miradas. Cambia la intensidad de las cosas. ¿Cierto? Hablando de lo natural. Y esto es porque es un lenguaje diferente. Es el lenguaje del amor. Y lo mismo sucede en el lenguaje del amor espiritual. Hay un cambio aún de nuestro clamar al Señor. En la intimidad más intensa hay ese cambio aún de mirar las cosas diferente, de oír diferente de Dios, de recibir eso diferente de parte de Dios. En otras palabras, lo que le quiero decir es que nosotros muchas veces tomamos la excusa de que no sabemos cómo buscar a Dios cuando no es cierto. Para empezar, vamos como quien dice a desmenuzar o a desenmascarar las mentiras de las que nos rodeamos muchas veces. Muchas veces decimos, no, es que yo no sé cómo buscar a Dios. Eso no es verdad, porque la naturaleza humana tuya te enseña que
para en ti, vamos a poner otro ejemplo, vamos a dejar de un lado la unidad, ¿ok? Para dar a luz una vida. Vamos ahora a poner, por ejemplo, lo natural. Lo natural me enseña, a mí y a ti, que por naturaleza tenemos hambre, ¿cierto? Por naturaleza, por mucho que tú digas, no, yo no quiero comer, va a haber un hambre en ti. Va a haber una sed en ti. Porque en el cuerpo Dios nos dejó estas llamadas de alerta, como estos ejemplos, como diciendo el Señor, no se hagan los que desentendidos, no se hagan los que no saben cómo buscarme, porque yo sí he puesto en ustedes un espíritu que clama, Abba Padre, un espíritu que clama por mí. En otras palabras, de día y de noche, dentro de ustedes les dejé un espíritu, que ese es el que provoca el hambre por Dios. Y el espíritu, dice la palabra, que siempre está dispuesto, pero que la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que para buscar de Dios, falta nada más ser honestos con nosotros mismos y delante de Dios y de decir, mentiras que yo no sé cómo buscarte, mentiras que yo no sé cómo clamar a ti, porque a usted nadie le tuvo que decir que comiera o que aprenda a comer. Le empezaron a enseñar, ¿verdad? Pero le empezaron a dar. Así es la gracia de Dios, nos empieza a enseñar y nos empieza a dar lo que no conocíamos. Pero una vez que tienes hambre, claro, al bebé se le alimenta, ¿verdad? Los bebés no saben acerca del hambre, ellos nada más sienten el hambre y esperan a ser sustentados. Nosotros también tenemos un hambre dentro de nosotros espiritual. Y como bebés, Dios viene y aún de madrugada viene y te sustenta. Amén. Tranquila, vas a estar bien. Ten paz. Este día yo lo tengo en mis manos. Mira, te voy a guardar en el trabajo. Y la palabra del Señor, ¿por qué digo eso? Porque la palabra del Señor dice, bendigo a Jehová que me aconseja y aún por las noches enseña mi conciencia. Ahora, ¿por qué del dolor a la victoria? Porque el dolor, para que nazca un niño es necesario un proceso, ¿cierto? Para que nazca un niño, primero que nada es necesaria la unidad. La unidad de dos personas para el procrear un hijo. Pero mientras que el niño dice, ok, ya sabe la persona que está embarazada, tiene que tener unos 9 meses de, ¿qué? De un proceso, ¿cierto? De un proceso. Entonces nuestra vida en el Señor también va a caminar poco a poquito. Lo hermoso de esto es que es tan en lo íntimo, tan en lo secreto, que el Señor me hacía recordar una cosa. Yo siempre quise que mis hijas tuvieran el color de ojos de su papá y las pestañas de su papá. ¿Por qué? Porque tiene los ojos color miel y tiene las pestañas largas, rizadas. Y yo siempre quise, por esa unidad entre él y yo decía, pues que saquen esto de él y esto otro de mí. Y no le pasa muchas veces que cuando venimos a querer de Dios y a recibir de Dios, queremos que las cosas sean algo como nosotros queremos. Que sí quiero servirte, pero con esto todavía mío. Sí quiero servirte, pero con todavía como mis pestañas. Te quiero servir, pero todavía quiero retener mis ojos. A veces así venimos al Señor, como deseando. Pero verdad que cuando el niño se está formando no sabemos cómo es. Por mucho que hoy haya los sonogramas tridimensionales, que casi se ve ahí el niño hasta lo que está haciendo en el momento. Estaba yo viendo imágenes que me mostraba mi hija en la semana, que le van a hacer un ultrasonido de esos que se ganó. Entonces ella me mostraba cómo el bebé se le ve todo. Hasta cuando está bostezando se ve que el bebé abre la boca, cómo se mueve, o sea, se mira todo. Mas sin embargo, a detalle, ¿verdad? Que no se puede ver, por mucho que la ciencia haya avanzado y entre hasta ahí. No, eso es en la soberanía de Dios. ¿Qué formación le da a ese bebé dentro del vientre de la madre? Así también en la intimidad con Dios, con nosotros. La intimidad de espíritu de Dios con el espíritu de nosotros es tan hermoso y yo tengo tanto respeto por eso, por la vida íntima de cada quien, que yo no me meto, porque eso está en la soberanía de Dios. Dios a uno lo puede estar fortaleciendo nada más y nada más con alabanzas, y es la forma como Dios lo fortalece, ¿cierto? Y Dios a otra persona le puede dar a través de la prédica, y Dios a otra persona a través del testimonio. Realmente no sabemos cómo es que Dios trabaja en nuestros corazones, pero eso es como la intimidad de la pareja se respeta, también así la intimidad con Dios ha de respetarse. En otras palabras,
tú vas a provocar en ti esa unidad con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te está celando siempre, te está llamando. Te está mirando con ojos de deseo espiritual. Te está diciendo, porque te amo, quiero que vengas a mí. Porque te amo, te quiero limpiar. Porque te amo, te quiero restaurar. Porque te amo, quiero hacer cosas grandes en tu vida. Y está en ti y en mí que atendamos a esa voz de intimidad. ¿Cierto? Amén. Eso se vive. Eso se vive aún en matrimonio. Eso se vive en la pareja. Podrá haber deseos, pero cuando no se viene a un común acuerdo, no pasa nada. Es lo mismo con el Señor. El Espíritu Santo nos desea, nos anhela, la palabra lo dice, celosamente. Pero si el Espíritu me anhela y me desea celosamente y yo no colaboro con el Espíritu Santo, nada pasa. En otras palabras, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la vida no avanzamos? ¿Por qué la vida no crecemos? ¿Por qué la vida fracasamos? ¿Por qué vamos y tenemos un sabor en nuestra boca a derrota? Un sabor a que nos falta algo. No le ha pasado. Si venimos a ser sinceros, decimos, es que como que yo no sé ni para dónde vengo, ni para dónde voy, ni qué quiero en la vida. Es que es muy necesario que tú y yo entendamos que dentro de ti, dentro de mí hay un espíritu. Y ese espíritu clama por Dios. Y el Espíritu de Dios clama por tu espíritu. Y esa es la unidad que el Señor quiere. La unidad de tu espíritu con el espíritu de Él. Yo le pongo ejemplos naturales para que entendamos los espirituales. Porque me decía el Señor, hija mía, es muy necesario que la gente entienda y diles que por eso yo les dejé lo natural, para que de lo natural entienda lo espiritual. Diles cómo es necesaria la unión entre dos seres, entre el hombre y la mujer, para que dé a luz un fruto de amor. Diles que también así es necesario mi espíritu que se una con el espíritu de ustedes. Y diles que no pongan excusas, que no pongan barreras, que no me digan mentiras, porque yo les puse dentro de ustedes hambre y sed de mí. Todos los que estamos aquí, en nuestro espíritu, en algún momento, clama nuestro espíritu por Dios. Amén. Y yo le quiero decir que más bien siempre está clamando. Amén. Pero ¿qué pasa? Que a veces atendemos a otros apetitos, ¿cierto? No le pasa que a veces tiene hambre, pero yo me ha pasado que cuando yo trabajaba mucho allá en Colorado, tenía hambre y tenía sueño. Los dos son deseos. Tenía deseos de comer, tenía deseos de dormir. Y más que deseos son necesidades, ¿verdad? Necesidad de comer, necesidad de dormir. Pero cuando era tanto mi cansancio, óigame, yo no sé si usted lo ha experimentado, yo prefiero dormir que comer. ¿Sí me entiende? Cuando parece que cansancio casi como que te embriaga. Parece que andas ebrio, pero de cansancio. A mí me ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos momentos? Decides, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Comer o dormir? Y es lo mismo con el Señor. El Señor dice, yo estoy provocando en ti esa hambre, pero ¿qué vas a hacer con el hambre que estoy provocando? ¿Vas a comer de lo que yo te estoy dando? Eso fue lo que hizo el Señor con la mujer samaritana. Provocó en ella el hambre de Dios. Habló a su espíritu con espíritu estaban tocando. Por eso esa mujer jamás fue la misma. Por eso esa mujer tú la miras aún cuando el Señor parte de esta tierra. Por eso esa mujer tú la miras, una mujer que corre con el evangelio, que sale y le habla a las personas del amor de Dios. Porque aquel que ha tenido ese encuentro, que ha tocado espíritu con el espíritu de Dios, no puede ser el mismo. No puede ser igual. ¿Por qué? Porque ese espíritu de Dios te provoca un hambre y una sed de Dios. Una hambre y una sed de justicia que solamente Dios la puede saciar. Solamente Dios puede saciar esa hambre, esa sed. Lo que yo te quiero decir es que por un momento nos desnudemos delante de Dios y digamos, basta de excusas. Basta de creer que yo no puedo ser cristiana. Basta de creer de que yo no puedo seguir este caminar con Dios. Es una grande mentira. Que si quieres tener una grande victoria y quieres pasar del dolor a la victoria, primero tienen que caer las murallas, como hablábamos sobre los muros de Jericó. Amén. Si los muros de Jericó no caen, ayer escuchábamos una palabra y una frase muy cierta. El mejor profeta de tu vida eres tú mismo. Tú vas a tener en tu vida aquello que tú declares. Tú vas a vivir en tu vida, tú vas a tener en tu vida aquello por lo cual tú trabajes. Tú vas a tener en tu vida aquello que tú creas. Si tú crees que tu vida va a ser de fracaso, créeme que va a ser una vida de fracaso. Porque tú lo estás creyendo y tú lo estás declarando y tú lo estás viviendo porque tú así te pusiste en ese mindset. Ahí te quedaste en esa mentalidad. Y porque te quedaste en esa mentalidad, tú dijiste, yo no voy a poder avanzar.
Yo siempre seré esto, yo siempre seré aquello. Pues si tú te lo